Estamos en comunicación con Adán Costa en su columna Pensamiento Crítico. Adán, bueno, no necesita casi presentación, amigo de esta casa, abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y bueno, estamos hoy conversando con Adán en tiempo de descuento con respecto a las elecciones críticas, elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo. Así que de cara a esa instancia que va a ser bisagra, el planteo, la pregunta, la consulta es qué perspectivas reales hay de recuperar, querido Adán, la representatividad del contrato electoral, del cual hemos hablado infinidad de veces en tu columna. Hola, Adán. Hola, hola, muy buenos días, querida Clara, para vos y para toda la audiencia. Sí, tremendo tema, ¿no? Es un tema bastante que se da una rareza, porque quienes de alguna manera hacen eje en todas situaciones que verdaderamente angustian en términos de ingreso de los sectores medios y los sectores populares, es decir, ingresos que no se llegan no solamente al fin de mes, y ya hoy no se llega ni al día 15 de cada mes. Es decir, el deterioro constante de los ingresos de prácticamente los sectores medios y sectores populares de nuestro país, las situaciones entre simbólicas y angustiantes en lo personal, es decir, cuando uno habla del colectivo de la discapacidad, cuando uno habla del colectivo de digamos, las emergencias pediátricas, el Garrahan, cuando uno habla de las universidades, cuando uno habla de los jubilados y pensionados, es decir, todos sectores que son, digamos, son miles y miles de personas que están siendo afectados con decisiones de política pública de este gobierno, ¿sí? Sí. Echarle la culpa a anteriores gobiernos, bueno, es un recurso bastante habitual que se hace en política, pero son decisiones que son claramente decisiones tomadas en este gobierno. Entonces, si uno observa solamente como observador, y más allá de que uno también está dentro de cualquiera de esos grupos, es decir, cuando estamos hablando de los ingresos de los sectores medios y populares, estamos sin duda allí, uno puede llegar a concluir de que si con ese fervor crítico y negativo a políticas públicas que agreden, se va a votar, y bueno, va a haber un resultado catastrófico para el gobierno nacional. Eso es lo que sería una consecuencia lógica de unir esas dos variables: grupos sociales, mayorías afectadas y voto. Pero vemos, y acá también juega mucho, estrategias comunicacionales, incluso cuando hemos visto que determinadas situaciones puntuales, como fue la cuestión de José Luis Espert, la cuestión de las coimas en Andy, justamente en este mismo sector, vimos que el gobierno como que tambaleaba, digamos, no supo explicarse bien ese candidato, bajó al candidato. Y justamente uno observa que no hay una verdadera, ningún consultor, ningún analista político, ningún encuestador dicen, bueno, dan algunas encuestas, hay diferencias, perdería el gobierno, pero nadie está claramente a ciencia cierta que efectivamente va a haber una derrota del gobierno nacional en estas elecciones de medio término. Entonces, eso es la particularidad que uno observa. Es decir, observa que si se seguiría una lógica, iría masivamente a votarse en todo el país en contra de políticas que agreden. Pero quizás nadie quiere arriesgar, pero bueno, tenemos que seguir esperando unos días más.
¿Qué ocurriría si efectivamente no existiría una derrota calamitosa del gobierno nacional y existiría lo que se habla de un empate o una derrota por menos de, o sea, que no sea una derrota de 2 dígitos? Sí. Y vamos a ver que el escenario parlamentario no sería muy distinto al que hoy tenemos, y sí habría, y acá entra otra variante de análisis que tiene que ver con quizás una situación que también sería muy crítica, sobre todo en un país como es Argentina, que no es un país simpático con las posiciones de Estados Unidos. Leí una encuesta justamente uno de estos días que casi el 65-66% de los consultados no están de acuerdo con posiciones de Estados Unidos, es anti-norteamericano, por decir, en la Argentina. Sí. Bueno, entonces, eso también implicaría, bueno, un elemento más. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que la política, al menos la política cambiaria y al menos la política de deuda externa, está siendo hoy manejada directamente por el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, Bessent, de los Estados Unidos. Es decir, tenemos una presencia casi imperial en nuestras propias narices. Sí. Entonces, y a su vez con ya hemos hablado en alguna u otra columna, con una posición geopolítica de Estados Unidos casi en posiciones defensistas con las posiciones geopolíticas de la China, en donde Estados Unidos decide, bueno, que América sea no solamente su patio trasero, sino prácticamente toda una posición, una misma posición política, que no es así porque tiene México, tiene Brasil, que tienen posiciones soberanas. Pero bueno, insisto en este punto, que para ponerlo justamente claro, aún con estas intervenciones para mantener lo que se denomina el dólar quieto, es decir, que no se le genere una corrida cambiaria que implique un salto devaluatorio y por ende un salto en este casi único punto que estaría exhibiendo el gobierno nacional, que es la baja de inflación, que al mismo tiempo uno lo observa en los ingresos y ve que los ingresos, bueno, sí, ahí bajó la inflación, pero los ingresos son cada vez menos, es decir, poder adquisitivo cada vez menos. Pero bueno, entonces yo esto pareciera como algo confuso, porque en realidad hay bastante incertidumbre que efectivamente el gobierno tenga una derrota calamitosa, a pesar de errores cometidos, situaciones de corrupción, vinculaciones con el narcotráfico, toda la situación económica real, digamos, porque, bueno, evidentemente son elecciones de medio término, son elecciones en donde va a haber hasta incluso la posibilidad de que el gobierno diga mejoramos nuestra posición en diputados. ¿Por qué? Porque parte de una situación muy exigua. Y bueno, y acá de vuelta el tema de Norteamérica, lo hemos hablado la semana pasada, el rol de este consultor Bennett, digamos, sí, con cambios, se está hablando que va a haber cambios en el gobierno nacional, y con este Bennett haciendo ¿de qué? Política interna. ¿Y política interna con quién? Con gobernadores, este sector de gobernadores de las provincias del centro, Provincias Unidas, que, bueno, dadores de gobernabilidad. Y si esto ocurre, y bueno, habrá pasado un año electoral con una posibilidad concreta, digamos, de marcar una crítica en la realidad política nacional, cualquier otro país con estas variables tan críticas que son resultados de las políticas públicas, y el gobierno debería perder estrepitosamente. Pero estamos en Argentina, y también hay sectores medios que aún puede ser que estén afectados en sus ingresos, pero también tiene un componente contraideológico, es decir, son antiperonistas, no quieren lo nacional y popular. Entonces,
es como que, bueno, muchas veces hemos escuchado esto, lo voto con la nariz tapada. Entonces ahí también hay algo que tenemos que analizar ya casi desde el punto de vista sociológico, histórico-sociológico, y el resultado, insisto, no es de 2 dígitos en contra del gobierno nacional el día lunes próximo, o el domingo a la noche. Sí. Esto me parece que tenemos que analizar hoy, digamos. Y con respecto a esa medida del swap, y yo no lo veo tanto una medida que vaya a generar una inversión que derrame, por así decirlo, en políticas públicas para sobre todo los sectores populares. Para mí es una herramienta financiera para los amigos digamos. Sí. Si vemos una noticia muy reciente de Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, que anuncia justamente un rescate de bonos y que, qué casualidad, el agente para ese rescate de bonos es la JP Morgan, es decir, la JP Morgan, sí, donde son todos los funcionarios del área económica de este gobierno, el mismo Kirno, el mismo Bausilis, el mismo Toto Caputo, es decir, bueno, nada, ahí hay elementos que hay que verdaderamente hacer un cierto ejercicio para que el que no quiere ver, bueno, que esto es casi como un negocio entre amigos. Claro. Y si al mismo tiempo son los negocios entre amigos del propio Becent, que tiene amigos locales, que son José Luis Dazo me faltaba, que era socio también de Becent, empleados de Soros, es decir, es como que, bueno, acá hay como muchas coincidencias en estas decisiones de política económica. Sí, hace una hora, aproximadamente 2 horas, bueno, a esta firma del swap que vos estabas aludiendo, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, que hasta ahora no tuvo, entre comillas, el efecto tranquilizador, ¿no?, que el gobierno esperaba, respecto, ¿no es cierto?, de la escalada del dólar, que ya hoy, ¿no es cierto?, ha superado ampliamente las famosas bandas. Se suma un factor más de incertidumbre para los endiosados mercados, y es que el conjunto de bancos a los que el Departamento del Tesoro norteamericano recurrió en el afán de rescatar a Javier Milei, dijeron, no, bueno, un momentito, vamos a ver qué garantías, ¿no es cierto?, nos dan para que nosotros hagamos este crédito, digamos, de 20.000 millones de dólares que se sumarían, ¿no es cierto?, a este swap. Es una publicación de Wall Street Journal, y le están pidiendo a Becent que les explique cómo se van a asegurar de que el gobierno argentino devuelva ese crédito. Es decir, absolutamente todo el armado, ¿no?, macroeconómico y financiero, fundamentalmente, de este régimen, está prendido de alfileres, ¿no? Tengo que recordarle a la audiencia que Donald Trump no le está pasando bien en su propio gobierno. No tiene lo que se llama la administración pública cerrada, porque no tiene aprobado el presupuesto por su parlamento, que tiene el gobierno cerrado, es un instrumento constitucional. Y tiene críticas sociales. Críticas sociales, incluso vimos pancartas diciendo, no crédito a la Argentina, resolvernos el problema del programa de salud, el Obamacare, el sistema de salud pública, que es una parte, no es toda la salud pública que brinda Estados Unidos a sus ciudadanos, es decir, invertir nosotros, invertir nuestra salud, no esté prestando a otros lugares. Entonces, pues nada, es decir, también Donald Trump no la está pasando fácil en Estados Unidos. Así que bueno, tenemos verdaderamente todas estas variables donde se dificultaría dar un pronóstico certero, es decir, insisto, quizás en otros países habría una derrota del gobierno, pero esto es Argentina, y hay factores sociológicos que inciden, y hay que verle el tema de la participación, incluso también, vamos a hacer un análisis luego, el debut de la boleta única papel, eso también puede traer algún tipo de complicación.
¿sí? Sí. Sobre todo en aquellos distritos que hay doble voto, dos categorías, senadores y diputados. Quizás vote solamente arriba y no vote abajo, y eso sea voto blanco, sean votos que quizás se pierdan para una u otra fuerza. En fin, también hay que entrar en esa mesa de análisis ya con el diario del lunes, pero con el pronóstico previo, y bueno, uno es cauteloso, ¿sí? Porque también uno mira la historia de Argentina. Sí, cosa que resulta increíble. Estaba escuchando recién algunas declaraciones de los manifestantes que están ahora mismo, no de los manifestantes, me refiero al personal del Garrahan, no a docentes universitarios, etcétera, que como bueno yo daba cuenta en las noticias, en el boletín oficial. El gobierno, palabras más o menos, dijo, bueno, a mí la ley me obliga a que yo tenga que promulgar estas leyes, pero bueno, no hay financiamiento, veremos de dónde sale el financiamiento, es decir, cumplo con la mera formalidad de la promulgación, ¿no es cierto?, pero no tiene ningún tipo de factibilidad de aplicación real. Bueno, y la gente, digo, los manifestantes estaban reclamando a viva voz, y la CGT, vamos a un paro general, ¿no? Bueno, ahí está otro factor, fantasma, ¿no? Sí. Sí, el descontento, insisto, se sigue sumando, pero también hay muchos eufemismos, no hay para esto, pero hay para otro, es decir, a ver, justamente el no hay plata se aplica a los sectores populares, a la salud, a la discapacidad, pero para los repagos de los rescates del capital financiero, ahí sí, nadie hay reparo, eso hay que respetar. Sí. Sectores sociales, los sectores populares, no, que esperen, que aguanten, que hagan el esfuerzo, en fin. Esta es la Argentina bastante caótica, bastante patológica en muchos casos, y en donde a veces no salimos de un asombro a otro, y verdaderamente, y yo te lo digo como un observador de mucho tiempo de la política argentina, mucho tiempo, estamos en una situación muy anómala, muy atípica para decir, sí, el gobierno pierde. Perdió en Buenos Aires, bueno, hay que ver también cómo se presentan, bueno, ahora la Cámara Nacional Electoral dijo que se tiene que presentar los resultados distrito por distrito, no haciendo una sumatoria, que bueno, también hacer una manipulación con el número, en fin, son muchas cosas, muchas variables que hay que estar muy, muy atentos, más o menos a las 20 horas de este domingo, y bueno, y por supuesto, sí, como siempre, querida Clara, invitar a la participación, al ejercicio de la democracia a través del voto. Sí. Es decir, que esa persona que está desencantado está desencantado porque su ingreso no está, y que vaya y que vote, que ejerza su derecho, porque es el derecho el derecho sagrado que tenemos los ciudadanos para decir o expresar aprobación o descontento, quedándonos en la casa, y quizás puede ser una señal de descontento, pero no se traduce en términos de mejorar una representación parlamentaria que pueda tener instrumentos para efectivamente poder cambiar el destino, el rumbo de políticas que van a seguir agrediendo. Sí. Acá ya se anunciaron reforma laboral, reforma previsional. Eso no son buenas noticias para los sectores populares, todo lo contrario. Sí. Y bueno, y finalmente, ¿no? No solo instar a esto que acabas de decir de la participación, sino también de participar, ¿no es cierto?, pensando que estamos efectivamente al límite de la sobrevivencia, ¿no?, desde todo punto de vista. Absolutamente. Muchas veces se ha dicho, hay que votar en defensa propia. Bueno, sí. Este es un momento de votar en defensa de eso que es dignidad, ingreso, verdaderamente participar de una comunidad, de una sociedad. Así que bueno, ese sería el mejor estímulo que podemos dar desde esta columna, que se levante el señor, la señora el domingo, vaya y ejerce su voto.
¿sí? Sí. Vea bien el tema si no entiende la boleta única, si es una persona mayor, que le pueda consultar a algún nieto, algún amigo, que vote bien, si tiene doble categoría, son 2 cruces que tiene que establecer, tiene que pintar allí la preferencia que elija, pero que vote. Ese es un ejercicio muy importante y no va a haber más elecciones después de esta, así que se terminaron las elecciones en este año 2025. Tal cual. Querido Adán, un abrazo enorme y bueno, ya la próxima semana estaremos conversando, como decías vos, con el diario del lunes, será en este caso con el diario del miércoles y bueno, y ojalá que con buenas noticias. Esperemos. Así que bueno, y si no, seguiremos ejerciendo este acto de conciencia crítica semanal que es algo que no debemos perder nunca en cualquiera de las situaciones, porque esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico es algo necesario, imprescindible para que las sociedades puedan crecer. Tal cual. Un abrazo enorme, un beso y bueno, y vamos a estar en contacto. La seguimos. Adiós.